Saludos, amigos y amigas. Les habla José Gómez Cerda. En esta ocasión les voy a hablar sobre libros digitales. He publicado hasta ahora 54 libros digitales. Entre los 104 obras que he publicado, 54 son digitales. Los libros digitales tienen la ventaja que se pueden enviar por WhatsApp. Quiere decir, usted puede estar en cualquier parte del país, en cualquier provincia, o puede estar en el extranjero y puede recibir en su teléfono, en su celular, estos libros digitales. Además de eso, estos libros digitales contienen videos y los videos ayudan mucho porque la lectura que nosotros hacemos es con la vista solamente, pero con los videos actúa el oído, el sonido, los colores, los movimientos, y esto ayuda mucho. Todos mis libros digitales tienen al menos 25 videos. Hay instituciones que elaboran videos muy bien hechos. Yo elaboro videos, tengo más de 1000 videos y parte de esos videos sobre el tema voy intercalando. Pero en los libros digitales se pueden poner videos. Quiere decir que usted no solamente va a leer, sino también va a oír, va a tener sonido. Así es que les aseguro que los libros digitales son el presente y el futuro de los libros. Los libros físicos, ya yo antes le hablé de varios de mis libros físicos, pero hoy quiero hablarle de los libros digitales. Tienen mucha ventaja. No se gasta papel ni tinta. Por lo tanto, los costos de los libros digitales son más baratos. Estos libros cuestan 750 pesos dominicanos y se envían por WhatsApp. Quiere decir que usted solamente tiene que darme su nombre y su número de WhatsApp y en fracciones de minutos usted tiene en su poder un libro digital. El precio, ya le dije, es un precio accesible. Son $15 si está en el exterior o 750 pesos si está en la República Dominicana. Este es el primer libro que quiero presentarles sobre Pedro Enríquez Ureña. Es un libro digital que trata sobre este personaje, el más inteligente de los escritores dominicanos, un intelectual muy joven, hijo de Salomé Ureña de Enríquez, de Francisco Enríquez y Carvajal, hermano de dos grandes escritores, Max Enríquez Ureña y Camila Enríquez Ureña. Ha sido la familia más prolífera que ha tenido, más intelectual, más ilustrada que ha tenido toda la historia de la República Dominicana. Este libro de Pedro Enríquez Ureña narra sus actividades, su formación juvenil, porque fue un prodigio desde niño, sus estudios en los Estados Unidos, su trabajo en los Estados Unidos, conocedor de varios idiomas, no solamente el español y el inglés, sino estudió francés y hablaba muchos idiomas. El tiempo que estuvo en México, donde se codeó con los principales intelectuales mexicanos, el tiempo que estuvo en Cuba, el tiempo que estuvo en República Dominicana, ya en su formación solamente estuvo 2 años, de 1931 a 1933, pero la dictadura de Trujillo, que quería controlar todo, no le permitió y se fue al exterior nuevamente en esta ocasión
a Argentina. En Argentina se codeó con los principales intelectuales. Recuerdo que estando una vez en Buenos Aires, vi un libro sobre Pedro Enrique Sureña, escrito por Ernesto Sábato, un gran escritor argentino que fue su discípulo, y ellos hicieron un libro para recordar al gran Pedro Enrique Sureña, su profesor intelectual. Y este libro digital sobre Pedro Enrique Sureña habla muchas cosas de este personaje. Otro libro digital que les quiero mostrar es este, escritor de libros digitales y físicos. Cuando escribí los primeros 74 libros, hice este libro para rememorar los libros que yo había escrito y poniendo algunos detalles sobre esos libros. Por lo tanto, es dedicado a escritor de libros digitales y físicos. Este otro libro se llama Conversación con personalidades. Ahí estoy yo con el Papa Juan Pablo II en el Vaticano. Tuve 3 conversaciones con el Papa y aquí narro mis conversaciones con personalidades. Aquí también hay narraciones que tuve conversaciones personales con varios presidentes de la República Dominicana. Francisco Alberto Caamaño, que fue el presidente constitucionalista que me nombró para que representara a la República Dominicana en el exterior, y estuve en Venezuela, en Chile, en México, en Estados Unidos, en Puerto Rico. Aquí narro mis conversaciones con el presidente Caamaño. También narro conversaciones que tuve con el presidente Joaquín Balaguer. Estuve 11 veces presos durante los 12 años de Balaguer, quiere decir, no fui nunca balaguerista, pero él era el presidente de la República y yo fui el secretario general de la Confederación Autónoma de Sindicatos Cristianos y por obligación tenía que hablar con el presidente Balaguer. También conversaciones con el profesor Juan Bosch. Conversé con Bosch en Puerto Rico durante la intervención norteamericana donde él estaba exiliado. Le di un informe de lo que yo había hecho en Venezuela, en Chile, en México y en los Estados Unidos. Y él era el líder porque la revolución se hizo y se inició para el retorno al poder del profesor Juan Bosch. Aquí narro mis conversaciones con Juan Bosch y otras conversaciones más sobre temas políticos y sociales que tuve con el presidente Juan Bosch. También narro conversaciones con Hipólito Mejía, presidente de la República Dominicana. Conocí a Hipólito desde muy joven, él visitaba mi casa y era compañero de estudio de mi hermano Donald, y ahí entablamos conversaciones. Él fue varias veces a mi casa cuando él vivía en Gurabo. Después se fue a estudiar al extranjero, volvió. Pero ya antes de tomar posesión como presidente de la República, yo estaba viviendo en Bélgica y él fue con una comisión. Lo habían electo presidente, no había tomado posesión, y tuve conversaciones con Hipólito Mejía. También tuve conversaciones siendo el presidente en Italia, en Roma, Italia, durante una cumbre mundial de alimentos, que él fue como presidente de la República. Yo fui a representar a la Federación Mundial de Trabajadores de la Agricultura y la Alimentación y por lo tanto tenía contacto en esa área. Ahí conversamos bastante y después hemos continuado nuestra amistad. No es política, es una amistad personal
que me une con Hipólito Mejía. También ahí en este libro narro conversaciones que tuve con Rafael Caldera cuando era presidente de Venezuela, que yo estaba exiliado en Venezuela y participé en un congreso de la Confederación de Trabajadores de Venezuela, la CTV, y él estuvo, presidió eso, y Henry Molina y yo tuvimos una importante conversación. También narro aquí conversaciones con Rafael Caldera, también presidente de Venezuela. Y así voy narrando, y son muchos los presidentes dominicanos y extranjeros que yo he tenido el privilegio de conversar con ellos, y aquí en este libro están narradas esas conversaciones. También con personajes dominicanos como el doctor César Estrella Sadalá y otros personajes más del ámbito nacional. Este otro libro es sobre la era digital. Estamos en la era digital. Y aquí este libro yo trato sobre todo lo que tiene que ver con la era digital, las redes sociales, Facebook, YouTube, todo lo que tiene que ver, los grandes personajes, Bill Gates, Steve Jobs y otros personajes más que han influido mucho en la era digital. Es un libro que está con muchas cosas virtuales. Por ejemplo, normalmente cuando uno hace un libro lo dedica. En este libro yo lo dedico a dos de mis nietos, Tiana y Joseph. Joseph es fotógrafo profesional de deporte, entonces en vez de dedicarle unas palabras, pongo a él haciendo su oficio de fotógrafo profesional. Y Tiana, que ahora ya se graduó como en la Universidad Católica Madre y Maestra, ella canta, entonces sale cantando. Quiere decir que en la era de este libro de la era digital, todo está en digital, todo está con video y tiene todos los grandes, eh, la gran tecnología que hay actualmente. Este libro tiene un prólogo de Henry Molina, quien es hoy presidente de la Suprema Corte de Justicia, pero en esa época él era el director de Indotel y como técnico en la era digital, él hace un prólogo a ese libro. Este libro, Arte, Filosofía y Política, es para explicar todo el pensamiento cristiano en el arte, en la filosofía y en la política. Tiene un prólogo de Mariano Lebrón Saviñón. Don Mariano Lebrón Saviñón fue un gran escritor, poeta, el hombre, uno de los grandes, de los triálogos que se hacían, y un hombre ganador de los premios Cabonabo de Oro, ganador de muchos premios de literatura. Él y yo fuimos profesores del Instituto Dominicano de Periodismo y en la Universidad eh, Pedro, en la universidad, y éramos compañeros. A mí me satisfacía mucho escuchar las conferencias que daba don Mariano Lebrón Saviñón. Este libro sobre arte, filosofía y política trata todo lo que tiene que ver porque está escrito según el pensamiento de Jean Maritain. Jean Maritain era un gran filósofo, un gran crítico de arte y el hombre que puso la ideología a la Confederación Internacional de Sindicatos Cristianos y a la Central Latinoamericana de Sindicalistas Cristianos. Es un hombre versado en filosofía. Su esposa, Raiza Maritain, era una poetisa y él era un crítico de arte, de poesía, de literatura, y era un gran filósofo. Es un hombre que escribió 86 libros, la mayoría de filosofía. Estuvo exiliado durante la Segunda Guerra Mundial y estuvo viviendo muchos años en Estados Unidos y en Canadá. Jean Maritain
es el centro de este libro. Durante varios años, cuando fui profesor del Seminario Pontificio Santo Tomás de Aquino, este era uno de los libros de texto que yo tenía para explicar. Este libro se llama Periodismo de Opinión. Son 150 artículos, mi opinión, escritos por mí y publicados en el periódico digital Acento. Este primer volumen tiene un prólogo de Fausto Rosario, el director de Acento. Hicimos algo importante y es que el prólogo, en vez de hacerse como se hace con escrito, hicimos un video, él y yo, él introduciendo eh, el trabajo de la revista o el periódico digital Acento y yo hablando de los artículos. Esos son 150 artículos, por eso se llama periodismo de opinión, son opiniones que yo he dado. Este otro libro se llama Humanismo Integral. Esta es la filosofía de Jacques Maritain. Aquí está nuevamente eh, las la filosofía de Jacques Maritain. El humanismo integral es lo que distingue en la política, en lo económico y en lo social. Hay gentes que tienen interés por el dinero, en la economía, por hacerse rico y aprenden todo lo que tiene que ver con las técnicas para la economía. Otros estudian política y el centro es la política. Otros tienen al partido político como el centro. Sin embargo, Jacques Maritain, el centro de todas las actividades políticas, económicas y sociales es la persona humana. Por eso se llama humanismo integral. Hay diferentes tipos de humanismo. Hay un humanismo existencialista. Jean-Paul Sartre, francés, filósofo, es uno de los técnicos especialistas en la cual pone al hombre como centro mientras exista. También hay el humanismo popular, pero esto es el humanismo integral. Quiere decir que tiene y reconoce la persona humana como persona de carne y hueso, humano, y también creyente de Dios, que es lo trascendental. Por eso este libro tiene mucha importancia, el humanismo integral. Este otro libro es un curso completo sobre seguridad social. La seguridad social es uno de los temas más importantes. Yo he trabajado muchos años en la seguridad social. Trabajé siendo miembro del Consejo Directivo del Instituto Dominicano de Seguros Sociales durante 8 años como miembro titular y miembro suplente. Trabajé en la seguridad social en Europa cuando dirigía la Federación Mundial de Agricultura y Alimentación. En la República Dominicana, en el sistema nuevo, trabajé en un comité que tiene que ver con los fondos de pensiones y trabajé durante cerca de 12 años en la DIDA, la Dirección de Información y Defensa de los Afiliados. Soy un técnico especialista en seguridad social. No hago mucha mención porque en los últimos años la seguridad social dominicana es un sistema entregado a los bancos. Es uno de los 14 países donde se ha privatizado las pensiones y se ha privatizado la salud. Y eso no es seguridad social. La seguridad social es para servir a la persona, no al sistema bancario. Y aquí los bancos son los dueños de la seguridad social. Este otro libro es sobre el jazz, la música de los afro-norteamericanos. Es un libro raro porque normalmente todo lo que se escribe sobre esa música
de los negros norteamericanos especialmente, que son los creadores, está en inglés. Y hay que hacer un esfuerzo muy grande para traducir todo eso al español y poder presentarlo en un libro. Aquí tiene los mejores. Primero, Louis Armstrong, que fue el mejor intérprete y cantante del jazz. Pero hay una serie de mujeres que fueron cantantes de jazz, famosas, músicos famosos, cantantes hombres famosos también. Entonces, este es un libro muy importante. Tiene más de 200 videos. Naturalmente, todos, la música del jazz está en inglés. Quiere decir que para entenderlo hay que tener alguna noción del inglés. Tiene naturalmente en los Estados Unidos, los negros han sido los campeones en la música del jazz. Es una música muy contagiosa, pero además de los Estados Unidos, de los negros, también hay blancos. Hay una versión del jazz en Cuba. Cuba es de toda América Latina el país donde más se ha desarrollado el jazz y tiene grandes artistas, músicos especialmente cubanos. Por eso esto habla del jazz en los Estados Unidos y del jazz y de músicos cubanos. También habla de la República Dominicana y plantea cómo se desarrolla el jazz en la República Dominicana, los festivales que se hacen, las concentraciones, los grupos que hay y los grandes músicos dominicanos que hay. Hay que sacar algunos que son músicos, no viven aquí, normalmente viven en los Estados Unidos o en otros países. Y se destaca también un músico de aquí, de Santiago, Rafaelito Mirabal, eh, y otros músicos más muy sobresalientes que hay en la República Dominicana. Este es un libro del jazz escrito por un sindicalista dominicano. Quiere decir que hay que hacer mucho esfuerzo para trasladar del movimiento sindical a la música norteamericana. Este otro libro se llama África Social y Cultural. Tuve el privilegio de vivir en 14 países de África, en países francófonos. Quiere decir que aunque ellos hablan sus dialectos en cada región o país, hay una parte que fue conquistada, que fue dominada por Francia y le impuso el idioma francés. Como hay una parte que hablan inglés, otra parte hablan portugués, solamente Guinea Ecuatorial es la que habla español, después de cerca de 80 países que hay actualmente en África, solamente un país habla español. Por lo tanto, yo aprendí en Bélgica el francés y trabajaba en los países francófonos, quiere decir que hablan francés, que no se puede manejar en el idioma francés. Pero ahí habla fundamentalmente de la cultura. La cultura africana es algo maravilloso que nosotros no conocemos. Nosotros en República Dominicana fuimos descubiertos por los españoles, vivieron los taínos que fueron eliminados y vinieron africanos. Y nosotros tenemos en nuestro ADN mucho de África. Nosotros de España sabemos todo, o la mayoría de las cosas. Sabemos de política, sabemos de música, sabemos de películas, sabemos de canciones, sabemos de deporte, pero de África muy poco. Por eso este libro tiene mucha importancia, porque para nosotros conocer nuestros ancestros africanos. Y ahí, en este libro, pues yo narro muchos escritores africanos que no conocemos, para que ustedes tengan una idea.
Hay tantos escritores africanos ganadores del premio Nobel como hay en la América Latina. En América Latina nosotros conocemos todos los premios Nobel, pero africanos, y hay la misma cantidad de ganadores del premio de África como de América Latina. Pero nosotros desconocemos, ignoramos la cultura y la parte social. Conocemos el hambre en todas partes. Hay hambre en los países que viven cerca del desierto de Sahara. Son países donde hay que ir a buscar agua 4 horas a pie para conseguir una lata de agua, porque todo el desierto absorbe y no hay agua por ahí. Así es que África es un continente ignorado por nosotros y nosotros debemos conocer, porque en República Dominicana nosotros somos descendientes, como dicen, cada uno llevamos el negro detrás de la oreja. Estos dos libros son libros sobre museos. Uno es los museos gubernamentales y otro son los museos privados. Junto con Mónica Gutiérrez Fiallo, ella elaboró, trabajó en lo que respecta a los museos gubernamentales. Ella es directora del museo eh, que está en la zona colonial y ella conoce mucho de museos. Y ella se encargó de la parte de los museos gubernamentales y yo de los museos privados. Tenemos muy buenos museos en Santo Domingo, para poner dos ejemplos. En la Plaza de la Cultura, usted puede ir con su familia o usted solo, a pie, y puede conocer 5 museos. Además, la Biblioteca Nacional, el Teatro Nacional, la Cinemateca y muchas cosas culturales. Pero no tenemos cultura de visitar los museos. Llevan niños de la escuela, pero es obligado que lo llevan y se ponen a jugar, porque no hay cultura. En otros países la gente saca un tiempo, no toda la semana, pero van con su familia a visitar los museos, porque en los museos está la historia y en los museos nuestros está la historia. En la zona colonial, en Santo Domingo, desde la Fortaleza Osama hasta el Museo eh, de las Atarazanas, que es el museo que dirige Mónica Gutiérrez Fiallo, usted puede ir a pie. No tiene que ir en vehículo, puede ir a pie y puede conocer 6 museos que están de historia, desde la Fortaleza Osama hasta el Museo de la Santa Razana. Pero la gente no va, no tenemos cultura de visitar los museos. Y estos libros, tanto los museos privados como los museos públicos, son para conocer los museos, para que tengamos un poco de cultura, de interés en los museos. Este libro, este libro es sobre testamentos. Este es el segundo tomo. Estos son 2 libros de mi autobiografía. Yo creo que los escritores, cuando uno va a escribir, tiene que escribir de cosas que conozca, que pueda dar detalles, que pueda dar eso. Y yo escribí estos 2 primeros tomos, y digo primeros tomos porque espero hacer otros tomos más. El primer tomo de este libro digital se refiere fundamentalmente a desde que yo nací en Santiago de los Caballeros, en el barrio Baracoa, donde me crié junto con mis hermanos, donde estudié aquí en Santiago, en la escuela primaria, en la escuela intermedia México y en el liceo Ulises Espaillat.
Y después me fui a vivir a Santo Domingo. Trabajé en la empresa La Química, Cepora, y en Mercantil Antillana. Y me formé intelectualmente, socialmente, políticamente en la Juventud Obrera Católica, la JOC. Y entré como militante y terminé siendo presidente de la Juventud Obrera Católica Dominicana. Salí del país exiliado por problemas de confrontaciones que tuvimos con el gobierno, con la dictadura de Trujillo. Me fui a vivir exiliado a Estados Unidos, a Venezuela, Puerto Rico, donde fui varias veces, Costa Rica, Cuba y Venezuela. Y me formé como sindicalista y como político. Fueron los dos estudios que hice. Fui presidente de la Juventud Obrera Católica Hispana en Nueva York, en la iglesia La Guadalupe de la calle 14, en el West Side de Nueva York. Y como presidente de la Juventud Obrera Católica Hispana de Nueva York, pues tuve oportunidad de conocer a José Cardín, el fundador de la JOP, un belga, cura belga, que visitó y lo conocí estando exiliado. José Cardín, que tenía mucha experiencia a nivel internacional, me dijo: José, todo lo que tú pienses bien, y me lo recalcó bien porque hay malos pensamientos, escríbelo. Y lo que escribe, públicalo. Y yo me he llevado de ese consejo de José Cardín. Después que mataron a Trujillo, regresé al país. Regresé 6 meses después que mataron a Trujillo, porque yo quería estudiar y con Henry Molina y 6 jóvenes exiliados más estudiamos mucho en Venezuela. Estudiamos política y sindicalismo. Y cuando regresé, eh, pues soy de los fundadores de la Confederación Autónoma de Sindicatos Cristianos, CAS. Ahí me desempeñé como secretario general 2 veces, como director del INFAS, como secretario de Educación Nacional, como dirigente. Estuve hasta 1983. Durante ese lapso fui representante del gobierno durante la intervención norteamericana, fui representante del gobierno del coronel Caamaño, estuve en Venezuela, estuve en Chile, estuve en México, estuve en Estados Unidos, en Puerto Rico, y estuve 11 veces preso por cuestiones sindicales, especialmente durante los 12 años de Balaguer. Después narro en el libro digital. eh, Después estuve trabajando en, como profesor del Seminario Pontificio Santo Tomás de Aquino en la formación de sacerdotes católicos. Después estuve dirigiendo el Instituto Yad Maritain de la República Dominicana junto a Ignacio Miranda y Giuseppe Rimoli y otros jóvenes que no estuvimos de acuerdo con la fusión del Partido Revolucionario Social Cristiano con el partido de Balaguer y nos dedicamos a la formación del Instituto Yad Maritain para formar ideológicamente jóvenes, especialmente y mujeres, en esta doctrina. Después de estar en el seminario varios años también, y estar en el Instituto Yad Maritain, trabajé con el Fondo de Bienestar Social de los trabajadores de los bares, restaurantes y hotelería. Ahí estuve como gerente de recaudaciones y miembro de la directiva. Estos hechos están narrados en este primer tomo de este libro sobre, aquí en esta foto, está cuando yo tenía 20 años. Y en el segundo tomo, que es el segundo tomo, es dedicado a mi actividad como dirigente internacional. Estuve trabajando
a partir de Bruselas, Bélgica, siendo secretario general de la Federación Mundial de Trabajadores de Agricultura, Alimentación y Hotelería. Recorrí muchos países de Asia, de África, ya le narré lo de África, que estuve en 14 países haciendo trabajo sindical y político, y recorrí casi todos los países de América Latina y de Europa. Eso está en todo esto. Estos 15 libros digitales que les he hablado son parte de 54 libros digitales que he publicado. Estoy ahora tratando un libro que no ha sido puesto en circulación. Estoy trabajando en eso, que se va a llamar La Familia. La familia es el núcleo central de la sociedad. Y hoy el libro va a tratar sobre los descendientes de José Nicolás Gómez Portes, mi padre. José Nicolás Gómez Portes nació en 1863 y murió en 1958. Tuvo 23 hijos. Yo soy el número 17. Y sobre ese entorno familiar, entonces estamos haciendo un libro que se va a llamar La Familia. Eso va a ser el, eh, dentro de algunas semanas que va a salir ese libro. Estos últimos libros que les he hablado son libros familiares, de testimonios personales, de memorias, de mis actividades como escritor, como periodista, como sindicalista. Tengo la virtud de poder manejarme en distintas áreas de las actividades de la sociedad. Así es, pues, les he hablado hoy de 15 de mis 54 libros digitales. En otra ocasión les continuaré hablando sobre libros digitales. Espero que haya sido un tiempo de ilustración para muchos de ustedes. Muchas gracias por su atención.